Dios les bendiga a todos y bienvenidos otra vez a nuestro espacio para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la ayuda del Señor otra serie basada en un libro de la Biblia, en el libro de Eclesiastés. Vamos a comenzar una serie en este momento. Con el favor del Señor vamos a abarcar, si así el Señor nos los permitiera, todos los capítulos del libro de Eclesiastés, sus 12 capítulos. Es interesante que podemos ver, y quiero dar a manera de introducción para esta serie, para este estudio, que en el mismo centro de la Biblia encontramos 5 libros que tratan con los temas que tienen que ver con el corazón del hombre. Por lo menos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares de Salomón. Pero en el libro de Eclesiastés encontramos un mensaje acerca de la vida. El título del libro de Eclesiastés significa predicador. Los 12 capítulos de este libro se combinan para formar un sermón, como una predicación. Si podemos ver la introducción en el libro de Eclesiastés capítulo 1, desde el versículo 1 al 3 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vemos en este libro la vida de un rey que estaba vacío. El rey Salomón, hijo de David y Betsabé. Su reinado fue el más glorioso en la historia de Israel. Sin embargo, él dijo de su propia vida: todo es vanidad. La palabra vanidad significa algo que es vacío o fútil. El vacío es como un vapor el cual el hombre no puede agarrar o sujetar, o agarrarse de él y sujetarse de él. La palabra vanidad se encuentra más de 30 veces en este libro. Pero otra expresión encontrada más de 25 veces es la frase debajo del sol. Esto significa en esta tierra. Salomón dijo que la vida en esta tierra es vacía. Imagínese un hombre que lo tuvo todo. Se expresó y dijo: todo debajo del sol es vanidad. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros, usted y yo, somos culpables de vivir tras la búsqueda de puras cosas materiales. Y eso es vanidad. Por eso nuestra lección en esta ocasión se va a llamar El vacío del rey. El vacío del rey. Vamos a una pausa y regresamos para el desarrollo de nuestra lección. Y aquí continuamos para desarrollar nuestra lección basada en una serie en el libro de Eclesiastés. Y quiero que usted pueda notar que esta serie va dirigida a
cada uno de nosotros que necesitamos entender de que si hemos de tener una vida llena y plena, no se basa en posesiones materiales. Para tener una vida llena y plena, solo es suficiente la persona del Señor Jesucristo. Muestra de eso, ejemplo de eso, fue el rey Salomón. Por eso nuestra lección se llama El vacío del rey. Para eso quiero que vaya al libro de Eclesiastés, el capítulo 2, en el versículo 10, dice la Biblia: No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. El rey Salomón fue un hombre que lo tenía todo. Escuche bien cómo lo digo, lo tenía todo. Y en Eclesiastés 2:10 dice la Biblia que todo lo que deseó, él tomó para sí. Y luego dice que tuvo gloria y tuvo fama. Y se habían extendido tan lejos su gloria y su fama que aún nos dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 7, que la reina de Sabá viajó para ver por sí misma lo que le habían dicho de esa fama y de esa gloria. Y ella dijo: mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Imagínate la fama y la gloria que ostentaba y cómo se divulgaba del rey Salomón. El reinado de este hombre estaba lleno de tantas riquezas que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 27, hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Imagínate la influencia, la gloria, la fama, el reinado que este hombre tenía. La Biblia dice que él tuvo 700 esposas y tuvo 300 concubinas. Humanamente hablando, Salomón lo tenía otra vez todo. Sin embargo, dijo en el versículo 17 del capítulo 2 del libro de Eclesiastés: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. La Biblia dice que Salomón dijo: aborrecí por tanto la vida. Si nosotros creemos que podemos ser más felices añadiendo algo adicional, algo material a nuestra lista de posesiones, Dios entonces, a respuesta de eso, ha puesto en la Biblia el libro de Eclesiastés para testificar en contra de nosotros esos ideales de que mientras más posesiones tengamos, más felices vamos a ser. Salomón estaba aquí diciendo: sí, soy muy rico y tengo mucha fama, pero esto me ha causado a mí un fastidio y una molestia. Salomón también dijo, no solamente vemos que Salomón lo tenía todo, pero la otra cosa que podemos ver es que al mismo tiempo que lo tenía todo, la vida de Salomón estaba vacía. Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, en el capítulo 1, en el versículo 2. Él testificó que su vida estaba completamente vacía, mientras al mismo tiempo lo tenía todo. Cuando examinamos la vida de Salomón, encontramos que él era un hombre extraordinariamente bendecido y brillante. Él fue un arquitecto, él fue un botánico, él fue un zoólogo, él fue un líder militar, fue un hombre de grandes riquezas, pero aún así su vida estaba vacía porque todo era vanidad. Muchas personas han edificado sus vidas solamente en cosas materiales y en cosas llenas de vanidad. Quiero que entienda que yo no estoy en contra de lo material, no estoy en contra de que podamos adquirir cosas materiales. Solo estoy diciendo que en las cosas materiales no es donde está la plenitud, no es donde está el gozo, no es donde verdaderamente está la satisfacción de nuestra alma. La verdadera plenitud, el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, la verdadera paz
según lo que la Biblia nos enseña en este libro, otra vez no descansa en las cosas materiales y en las cosas que poseemos. Descansa en la certeza de que Dios es nuestro Dios y Jesucristo es nuestro Salvador. Vamos a ir a una pausa y regresamos para el segundo bloque del desarrollo de nuestra lección. Un llamado llega desde el turbio mar, da la luz, da la luz. Almas hay a quienes hay que rescatar, da la luz, da la luz. Da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la sea en la lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Y aquí continuamos para desarrollar y continuar desarrollando nuestra lección. Recuerde que estamos hablando sobre una serie basada en el libro de Eclesiastés. Es una serie en la que deberíamos prestar mucha atención, número uno, porque evidentemente viene de la palabra de Dios y deberíamos tener oídos atentos a ella, pero también nos enseña, aún en estos momentos de crisis y de dificultad y de que a veces no se encuentran las cosas, y eso pues es normal que nos pueda desanimar, pero cuando de verdad le damos el verdadero sentido de lo que es nuestra satisfacción, nuestro gozo, nuestra plenitud, y nos damos cuenta que las cosas materiales son pasajeras, son momentáneas, son prestadas, que solamente somos mayordomos de esas cosas que ni siquiera son posesiones de nosotros, personales, mías, me pertenecen. Solamente son cosas prestadas y que debo administrarlas. Y luego entiendo que solamente Dios es mi mayor riqueza, que Dios es la riqueza de mi vida, de mi bolsillo, de mi corazón, de mi familia. Eso fue lo que Salomón tuvo que entender y aprender, aún con tantas riquezas, con tantas posesiones, renombre, fama. Él llegó a un punto y dijo, es fastidioso, me es un fastidio, porque era un rey que estaba vacío, sin Dios. Dice una vez más en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una vez más de 25 veces, Salomón usa la frase debajo del sol. Esto significa en esta tierra, o sea, lo terrenal. Cuando decimos, bueno, estas cosas ocurren debajo del sol, no hay nada nuevo debajo del sol, estamos diciendo aquí en esta tierra. Las cosas terrenales, decía entonces, o quería decirnos entonces Salomón, las cosas terrenales nunca pueden completamente satisfacer, completamente no nos pueden hacer que quedemos y estemos satisfechos. Somos personas consentidas, somos personas incluso insaciables. Aún dice la Biblia en el libro de Proverbios que el ojo del hombre no se cansa de mirar. Y tal parece que entre más tenemos, más creemos tener. Pero fallamos en reconocer que todas las cosas en esta tierra un día van a ser quemadas y reducidas a ceniza. Eso lo podemos constatar y encontrar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando según Génesis en cuanto al diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otra vez, a veces somos como insaciables en el sentido de que tenemos y queremos más. Y a veces deseamos y queremos lo que en verdad no necesitamos. A veces, y lanzo un desafío, a veces queremos un par de zapatos y cuando vemos tenemos allá 14 pares de zapatos en nuestro lugar. A veces también podemos decir que un celular, pero cuando nos damos cuenta tenemos 2 celulares. A veces podemos sentir que quiero una casa cuando ya el Señor nos dio una. Y la verdad es que queremos más, y queremos más, y queremos más. Le hago una pregunta: ¿cómo está su vida? ¿Es usted una persona así? ¿Es usted un hermano que es insaciable? ¿Es un hermano que quiere más? Yo no digo que usted no tenga metas, yo no digo que usted no tenga deseos en decir, pero es que si tengo más, pudiera usarlo más para la obra de Dios. Escúcheme, a veces eso es una excusa para justificar nuestra avaricia. Lo que necesitamos es decir, pues si quiero dar algo a la obra de Dios, voy a dar de lo que ya Dios me ha dado. A veces los jóvenes se molestan con sus padres porque sus padres no les dan más o no les dan las cosas que ellos desean. Y lanzo otro desafío a los padres. Papá, mamá, que me estás escuchando, no es malo que su hijo padezca necesidad. Alguien dijo que los hijos, para poder aprender en la vida a ser hombres y mujeres de bien, desarrollados completamente, humanamente hablando, tiene que faltarle un poquito de sueño. O sea, pararles más temprano. Tienes que dejar que padezca un poquito de hambre. Déjelo que su barriguita le suene. Claro, yo sé que hoy en día, con toda esta crisis, la barriga de los hijos y de los padres suena. Pero lo que estoy diciendo es que a veces como padres deseamos darle todo a nuestros hijos y está bien. Pero muchas veces cuando no tenemos, es bueno que los hijos aprendan a que no se les pudo dar por el solo simple hecho de que tienen que aprender de que sus riquezas tiene que ser Dios. Desde pequeños, desde niños, aún jóvenes que me están escuchando, tienes que aprender, joven, que tu riqueza no es un iPhone, tu riqueza y tu plenitud no es un pantalón nuevo, una falda, una camisa, dinero en el bolsillo, que tu riqueza debe ser Dios. Salomón nos está gritando desde este libro diciendo, la mayor riqueza que yo tenía y que pude tener no eran los toros, no eran el oro que podía ser como piedra, era Dios. Salomón dijo que las cosas debajo del sol, sin Dios, nunca podrán satisfacer al hombre. Debemos de aprender a no poner nuestras raíces tan profundamente en este mundo que ya ni siquiera Dios pueda satisfacernos. Vamos a una pausa y regresamos para el tercer bloque de nuestra lección. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficientes, tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Y aquí continuamos para seguir desarrollando nuestra lección basada en el libro de Eclesiastés y que podamos aprender de aquel que todo lo tuvo aquí en la tierra, el mensaje que nos envía a través de estos 12 capítulos. Hemos visto que Salomón era un rey vacío y aún lo tenía todo. Era un rey vacío, lo tenía todo, pero aún su vida estaba vacía.
Era un rey vacío, lo tenía todo, pero nada en esta tierra lo podía satisfacer. Y vamos a concluir nuestra lección en este momento con que fuimos creados para la eternidad. Salomón tuvo que entender de que él fue creado para la eternidad y de que no es las cosas materiales ni las posesiones lo que va a determinar a dónde pasar la eternidad. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fuimos creados para la eternidad. Dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios, las cosas como Dios quiere, ha mandado que se hagan. Dice la Biblia que permaneceremos para siempre, hablando de la eternidad. Cada persona va a vivir eternamente en el cielo o en el infierno. Hay solo dos lugares a donde nuestras almas pueden ir a la hora de morir, así como delante de los ojos de Dios hay solamente dos grupos de personas. Delante de los ojos de Dios existen solo dos grupos de personas. Uno, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, existen los que son salvos y redimidos por la sangre de Jesucristo, o los que aún no han recibido a Cristo y aún están perdidos. También podemos constatar y darnos cuenta que así como hay dos tipos de personas delante de los ojos de Dios, también hay dos tipos o dos lugares a donde se puede ir, el cielo o el infierno. El único camino al cielo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús quiere que confiemos en Él como nuestro Salvador personal y vivamos siempre para Él, conociendo al Señor Jesús y dedicando nuestras vidas para Él en cosas que son eternas. Nos traerán a nosotros en este mundo la satisfacción, la paz y el gozo en nuestra vida. El gozo y la plenitud y la satisfacción está cuando un cristiano descansa en el Señor, aún tenga poco, tenga casi nada o tenga mucho. ¿Qué tan precioso es Cristo para usted? Pregunto, ¿qué tan precioso es Cristo para nosotros? El Señor no puede ser tan precioso como Él quiere ser, cuando otras cosas significan para nosotros más de lo que deben ser. ¿Me explico? Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Cuando dice perdido, está diciendo que Él mismo voluntariamente desechó todo y lo tengo por basura. La palabra basura es la palabra estiércol, lo que el ganado bota después de haber digerido su alimento para ganar a Cristo. Imagínate, Pablo era un hombre que tenía muchas cosas, tenía inteligencia, intelecto, era un fariseo, tenía renombre, pero Pablo dijo, una vez que yo conocí a Cristo, una vez que yo conocí al Señor camino a Damasco sobre ese caballo y su refulgente luz me dejó ciego y tocó mi corazón, yo me di cuenta que ya todo comparado con Jesús es nada. Pablo dijo, yo me di cuenta que todas las cosas que yo podía tener, el ser un doctor de la ley, un fariseo, el ser un hombre inteligente, saber idiomas, tener renombre, fama, haber tenido tantos puntos en el instituto, haber hecho tantas cosas, ese poco de diplomas en mi espalda, en mi oficina, vino a ser nada cuando yo pude observar y entender la gloria, la importancia que Jesucristo tiene para mí. Por eso te pregunto, ¿cuán importante es Jesús para ti? ¿Cuán importante es para nosotros? Para algunas personas
Jesús es importante solamente para tenerle a manera de un cuadro, a manera de una cruz en algún lugar. Cuán importante es para ti y para mí. Debemos darle a Cristo el lugar que Él se merece. Repito, dele pues a Cristo el lugar que Él se merece en su vida, para que así usted y yo podamos vivir no como el rey que estaba vacío, sino que podamos vivir una vida plena. Nunca podremos ser felices y encontrar contentamiento y satisfacción sin primero poner a Dios en el lugar apropiado, sin primero poner a Cristo en el lugar correcto, de prioridad en nuestras vidas. Vamos a una pausa y regresamos para la conclusión de nuestra lección. Descanso en ti, mi buen Jesús, de cruel condena ya en la cruz. Tomaste mi humillación, tu muerte obró mi redención. Descanso en ti y espero solo en ti. Tu sangre conquistó mi esclavitud. Ya no más muerte habrá, pues consumado está. Qué paz me da saber que tuyo soy. Descanso en ti. Y aquí llegamos a la conclusión de nuestra lección. Recuerde, estamos desarrollando basado en la palabra de Dios y específicamente en el libro de Eclesiastés. Estamos desarrollando, con la ayuda del Señor, podamos compartir con ustedes 12 lecciones. Hoy comenzamos con la primera, 12 lecciones. Cada capítulo, con la ayuda del Señor, va a estar siendo desarrollado, cada tema, cada principio, para que nuestras vidas puedan ser fundadas en la riqueza correcta, en la riqueza celestial, en la riqueza eterna. Y hemos visto que en el libro de Eclesiastés hemos aprendido que es el libro del predicador y que en 12 capítulos son 12 sermones compilados para enviar un mensaje a la humanidad, aún para nosotros como cristianos, de que nuestra fuerte confianza, de que nuestro gozo, de que nuestra satisfacción, de que la plenitud de nuestra vida no debe descansar ni debe depender en las riquezas materiales, en las cosas que poseemos. Vimos también que la vanidad y las palabras debajo del sol fueron repetidas una y otra vez por un rey vacío, un rey que lo tuvo todo, un rey que tuvo lo que quiso tener y se quedó satisfecho con todas las cosas que sus ojos miraban. Un hombre tan inteligente que disertaba entre el hisopo que nace en la pared hasta el cedro que nace y crece en el Líbano, y aún así fue un hombre vacío. Posiblemente alguien que me esté escuchando pueda ser que tenga mucho, que tengas riquezas, tengas dinero, muevas muchos dólares, euros, quizás otro tipo de moneda extranjera. Quizás eres muy inteligente, eres muy capaz, y qué bueno por eso. Quizás eres una persona exitosa. Quizás tienes mucha comida y tienes muchas cosas materiales. Pero posiblemente estás reflexionando en este momento y estás diciendo, pero aún así me siento vacío. Aún así siento que lo que supuestamente me está llenando es lo material y aún así no me llena. Déjeme decirle a usted que la única manera de usted sentirse pleno y lleno es cuando usted conoce personalmente a Jesucristo como el Salvador de su vida. Si usted no ha recibido a Jesucristo, yo le animo, le invito a que usted hoy reconozca que usted es un pecador,
y que ese pecado lo está llevando al infierno, tristemente, por la eternidad. Pero también hay una esperanza, hay una solución, hay una medicina para tu pecado. Esa medicina, esa inyección es líquida, es la sangre preciosa de Jesucristo. Es líquida porque la derramó en la cruz. Y hoy Él puede venir a ti si tú se lo pides, si tú le dices con toda tu fe y todo tu corazón y reconoces que eres pecador y le dices que tú crees en Él y que tú quieres poner toda tu fe en la obra y la persona de Jesucristo en la cruz. Le pides perdón y lo invitas a entrar a tu corazón. La Biblia enseña que el buen Jesús te va a perdonar y te va a salvar y te va a dar vida eterna. Hágalo, le animo, para que usted pueda entonces disfrutar no solamente de sus cosas materiales, pero pueda disfrutar la plenitud de poder tener al Rey de los materiales, al Rey de las riquezas, porque mío es el oro y la plata, dice el Señor, aún en su corazón. Y a usted, querido cristiano, a usted, querida hermana, hermano, espero que con esta lección usted y yo podamos aprender, corroborar, recordar y empezar a practicar en decir, la verdad es que mi mayor riqueza se llama Jesucristo. Aunque tengamos que ir a la cama a dormir con muy poco, aunque tengamos quizás que a través del día aguantar un poquito de hambre, pero nuestra mayor riqueza se llama Jesús. Y quiero que entiendas y recuerdes, Cristo no le debe nada a nadie. El Señor siempre va a velar por nosotros. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que nosotros valemos más que 1000 pajarillos. Y el Señor dice, y ningún pájaro cae en tierra sin mi cuidado. Y si un triste pájaro es importante para Dios, y yo valgo más que 1000 de ellos, entonces puedo tener la certeza de que el buen Jesús va a cuidar de mí, de los míos. Pero preocúpese hoy, porque su mayor riqueza sea Jesucristo. Quien le habló en esta ocasión fue el pastor Níger Aparicio. Nos oímos en otra ocasión y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el Calvario sucumbió el Salvador, Por la Biblia miro que pequé, su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Gracias allí mi alma halló, Dios allí perdón y paz me dio, Él me dio la libertad en Golgotha. Todo a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey, por los siglos cantaré del Golgotha, murió por mí en Golgotha. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey, por los siglos siempre cantaré